Ok, el día de hoy vamos a ver filtros de segundo orden. Ya vimos los filtros pasivos de primer orden, el filtro RC, el filtro RL, o sea, los filtros pasabajas y pasaltas. Y vimos también cómo convertir un filtro pasabajas en un filtro pasaltas. Eso fue la clase anterior. ¿Sí estoy en lo correcto? Sí, Bien. Ok, ahora eh, vamos a ver en este momento los filtros pasivos de segundo orden. Los filtros de segundo orden, lo que vamos a ver ahorita lo pueden encontrar en el tema 14.7 de William Hyde, en el libro de Análisis de Circuitos para Ingeniería. Y de nuevo, así como teníamos el filtro pasabajas de primer orden y teníamos su respuesta ideal, vamos a tener la respuesta ideal para el filtro pasabajas de segundo orden, que es la misma. Lo que vamos a tener es igual una frecuencia de corte a la cual van a dejar de, si es el filtro pasabajas, otra vez su símbolo es este cuadrito, tenemos dos señales senoidales, la señal senoidal de arriba es la que está tachada porque es un pasabajas, entonces la banda de paso son todas las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte. Si una señal tiene una frecuencia igual o menor a la de corte, pasa a través del filtro, pero si tiene una frecuencia mayor a la de corte, va a ser bloqueada. La diferencia entre un filtro pasabajas de primero y de segundo orden es que los de segundo orden que vamos a ver en esta clase los vamos a implementar usando dos filtros de primer orden. ¿Sí? Lo único que vamos a hacer pues es conectar dos filtros en serie. ¿Sí? Voy a tener dos filtros de primer orden en serie y eso me va a dar un filtro de segundo orden. ¿Cuál es la frecuencia de corte de estos filtros? Igual va a ser la función tau del filtro pasabajas. ¿Sí? Y aquí tenemos su respuesta. Si se acuerdan, cuando teníamos el filtro ideal, tenemos esta respuesta en azul, que no existe. Y cuando hicimos nuestros filtros, encontramos esta respuesta roja de aquí. Esta respuesta es la del filtro de primer orden. ¿Y qué pasa si yo conecto dos filtros de primer orden en cascada? Pues sus respuestas se van a no sumar, se van a conjuntar. Sus respuestas se van a conjuntar. ¿Qué es lo que va a pasar? Habíamos dicho que la función de transferencia de un filtro pues indicaba su ganancia básicamente. Entonces, si estos fueran amplificadores en lugar de filtros, piensen, ¿qué pasaría si tuviera este primer amplificador con una ganancia de 2 y este segundo amplificador de acá con una ganancia de 4? ¿Cuánto sería la ganancia total de mi sistema? 6. Vamos a ver. Si aquí entrara una señal de 1 volt a este amplificador de 2, ¿cuánto sale aquí? 2 volts. 2 volts. Y si esos 2 volts entran a este filtro con ganancia de 4, ¿cuánto sale acá? 8. 8, así es. Entonces, las ganancias no se suman, las ganancias en los amplificadores se multiplican. Por lo tanto, la ganancia total de mi sistema es 8. Con los filtros pasa lo mismo. Habíamos dicho que los filtros los íbamos a tratar como si fueran amplificadores. Ya que los estoy tratando como si fueran amplificadores, los filtros no dan ganancia. Lo que hacen los filtros es atenuar. Entonces, lo que va a pasar es mientras estemos en la banda de paso, en las partes donde los filtros no le hacen nada a la señal, pues la señal va a pasar tal cual. Pero lo que va a pasar es que cuando empiecen a atenuar los filtros, ambos filtros van a atenuar. Por ejemplo, si llegamos a una frecuencia donde el filtro, eh, por ejemplo, en la frecuencia de corte, ¿cuánta atenuación tengo? ¿Cuánto es la pérdida de voltaje que tengo a la salida en la frecuencia de corte? ¿Me repite la pregunta, profe, por favor? En la frecuencia de corte del filtro, ¿cuánto es la pérdida de voltaje que hay a la salida? Era de 3 decibeles, profe, creo. 3 O 7. decibeles. ¿Y eso en voltaje cuánto es? O
O sea, mi voltaje de salida era qué porcentaje del voltaje de entrada. 0.702. 70-71, ¿no? El 70.71% del voltaje de entrada. O sea, tengo una pérdida aproximada del 30%. Vámonos un poco antes de la frecuencia de corte. Vamos a suponer que estamos un poquito antes. Entonces, estamos en una frecuencia donde un filtro de primer orden me da una atenuación del 10%. Es decir, mi salida es el 90% de la entrada. Ahora, si los dos filtros funcionan igual, ¿qué va a pasar? Este va a tener una atenuación del 90% y este va a tener otra atenuación del 90%. Si aquí entran 10 volts, ¿cuánto sale aquí? Si hay una atenuación del 90%. 9. Sería 9 9. volts. Y si estos 9 los meto al segundo filtro, ¿cuánto va a salir de este lado? El 90% de 9, ¿cuánto es? 8.1. 81 volts. 8.1. 8.1 volts. Entonces, si se fijan, las atenuaciones se van a multiplicar. Punto 9 por punto 9, pues es punto 81. Entonces, si entra 10 volts, van a salir 8.1 volts. ¿Sí? Las atenuaciones se multiplican. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Cuando empiecen a atenuar los filtros, se van a sumar aquí en el dominio logarítmico, en el dominio de la frecuencia, ahí sí se van a sumar las atenuaciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en la frecuencia de corte, en lugar de tener una atenuación de 3 decibeles, con un filtro de segundo orden voy a tener una atenuación de 6 decibeles. ¿Sí? Y en lugar de tener una caída de 20 decibeles por década, el primer filtro me da caída de 20 decibeles y el segundo filtro me da otra caída de 20 decibeles, las caídas se van a sumar. Entonces, para un filtro de segundo orden voy a tener una caída de 40 decibeles por década. ¿Se entiende esto? ¿Podría repetirlo? Un filtro de primer orden me da una caída o una pendiente en la salida de 20 decibeles por década. Quedamos que eso significaba que cada vez que incremente la frecuencia una década a partir de la de corte, voy a perder la mitad de 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 la mitad y un pedacito más de la potencia. ¿Sí? Por ejemplo, si mi frecuencia de corte está en 1 kHz, ¿dónde es la siguiente década? 10 kilohertz. 10 kHz. Entonces, eso significa que en 1 kHz perdí la mitad de la potencia y en 10 kHz perdí la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la potencia. Si yo conecto dos filtros en serie, pues este me va a dar una atenuación de 20 decibeles por década que se van a sumar con una atenuación de este de 20 decibeles por década y por lo tanto voy a tener una atenuación de 40 decibeles por década. Es decir, dividan 40 entre 3. ¿Cuánto les da? 13.3. 13.3. 13.33. Eso significa que en la siguiente década, o sea, si en 1 kHz está mi frecuencia de corte, en la siguiente década, en lugar de 6 veces y cacho, van a ser ¿cuánto? ¿23? 13.3. 13.3, gracias. Entonces van a ser la mitad de 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 la mitad y otro cacho de pérdida de potencia. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Entonces, ese es el funcionamiento de mi filtro pasabajas de segundo orden. ¿Cómo hago un filtro pasabajas de segundo orden? Pues lo único que voy a hacer es conectar dos filtros pasabajas de primer orden en serie, así como tengo en este diagrama. No tiene mucho chiste en realidad. Voy a conectar mis dos filtros, ¿sí? Y pues lo que va a pasar es que este se va a convertir en un filtro de segundo orden. Ahora, la trampa aquí está en que los filtros idealmente pues no se van a mover. Si conecto un filtro pasabajas de 1 kHz con un filtro pasabajas de 1 kHz, voy a tener un filtro pasabajas de segundo orden de 1 kHz. Pero la realidad es que mi frecuencia de corte se va a mover. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí?
Vamos entonces a encontrar las propiedades de este filtro. Vamos a encontrar sus propiedades. Bien, lo primero que tengo que encontrar es la función de transferencia. Habíamos dicho que la función de transferencia de un filtro pasabajas era ¿cuál? Díganme. Esta ya la encontramos. Es tau por S sobre tau por S más 1, ¿no? Ese es un filtro pasa altas. Ah, Entonces al revés. Sería 1 sobre tau S más 1. 1 sobre tau S más 1. Listo. Esa es la función de transferencia de mi filtro pasabajas y le voy a poner aquí 1 para que se vea que es de primer orden. Ahora, la pregunta es, ¿cuál sería la función de transferencia de un filtro pasabajas de segundo orden? Lo que tendría que hacer, si fueran amplificadores, dijimos que era que, si quiero saber cuál es la ganancia de dos amplificadores en serie, ¿qué hago? Lo acabamos de hacer. multiplicarlas. Multiplicar las ganancias de los filtros. Y quedamos que la función de transferencia pues es una expresión de la ganancia de un circuito. Por lo tanto, la función de transferencia de un filtro de segundo orden, así como este que tenemos aquí, pues no va a ser más que la función de transferencia del filtro pasabajas de primer orden multiplicada por la función de transferencia del filtro de primer orden. O sea, multiplico la función de transferencia del primer filtro por la del segundo. Y ya. Esto pues lo que me va a dar es que la función de transferencia es la función de transferencia de uno por la función de transferencia del otro. Y esto aquí va a ser igual. ¿Qué nos da este resultado? 1 por 1, 1. 1. Y tau más S por 1, ¿cuánto nos da? Tau más S. Tau más S por 1, que diga tau por S más 1, ¿cuánto nos da? O sea, si multiplico denominador con denominador, ¿qué me da? Sería tau. Sería el cuadrado. Al cuadrado. Y ya, esa es mi función de transferencia. Si quiero la puedo desarrollar. Esto me va a quedar como 1 sobre tau por S más 1 al cuadrado, pues es binomio cuadrado perfecto. ¿Qué dice el binomio cuadrado perfecto? Primer término al cuadrado más Primer el término al doble. cuadrado, que es tau cuadrada S cuadrada más, ¿qué más? El doble del primero por el segundo. El doble de el primero, que es tau por S y más 1, ¿cuánto les va a dar? O sea, tau por S por 1, ¿cuánto les da? 2 tau por S. 2 tau por S más el cuadrado del segundo, 1 al cuadrado, ¿cuánto les da? 1. 1, bien, listo. Esa es mi función de transferencia, ¿se entiende? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de un filtro pasabajas de segundo orden, quiero hacer un filtro, ahora sí, pasa altas de segundo orden? ¿Cómo queda esto? ¿Cuál es la función de transferencia de un filtro pasa altas de primer orden? Tau S sobre tau S más 1. Muy bien. Es
tau S sobre tau S más 1. Entonces, la función de transferencia del filtro pasaltas de segundo orden va a ser la función de transferencia del filtro pasaltas de primer orden por la función de transferencia del filtro pasaltas de primer orden, o lo que es lo mismo, tau S sobre tau S más 1 que multiplica a tau S sobre tau S más 1. ¿Y esto cuánto les da? Pues les va a dar tau S al cuadrado sobre tau S más 1 al cuadrado. ¿Y eso cuánto es? Tau S al cuadrado, ¿cuánto es? Tau al cuadrado, S al cuadrado. Tau al cuadrado, S al cuadrado, y pues sobre lo mismo, sobre tau cuadrado, S cuadrado, más 2 tau S más 1. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ok, entonces ya tenemos las funciones de transferencia de ambos filtros. Aquí estamos viendo nada más el pasabajas, pero así se extraen ambas funciones de transferencia. ¿Qué seguiría? Pues lo que hicimos, lo mismo que hicimos con el filtro pasabajas de primer orden. Ya tengo la función de transferencia, vamos a ver su respuesta al escalón usando MATLAB o Octave. Entonces, abrimos Octave. Y en el script 2. Y ahí está el script 2. Entonces, ¿qué tendríamos? Como este es un filtro iterado, es decir, si se fijan, son los mismos componentes. Ah, bueno, no hemos encontrado los valores de los componentes. Se me pasó eso. Tache para mí. Ok, ya tenemos la función de transferencia. Déjenme correr esto. Guardarlo. Y bien, entonces de aquí lo que me sirve es esto. Ahí está. Ahora, para el filtro, dijimos que íbamos a seguir necesitando la tau, ¿sí? Necesitamos encontrar la frecuencia de corte. ¿Va a haber alguna modificación en esto? No, porque la frecuencia de corte del filtro de segundo orden es lo mismo que la frecuencia de corte del filtro de primer orden. Otra vez, solo son dos filtros actuando en serie, ¿sí? No hay mayor complejidad en esto. ¿Cuál es la tau de un circuito RC? Resistencia por capacitancia. R por C. Resistencia por capacitancia o R por C. Listo. Entonces, sabemos que la frecuencia de corte es igual al inverso de la tau. Y sabemos que la frecuencia de corte pues es 2 en nepers o en radianes por segundo, es 2 por pi por la frecuencia de corte en hertz. Ahí está. Entonces vamos a diseñar un filtro. Vamos a diseñar un filtro a 1 kHz. Vamos a decir que la frecuencia de corte
yo la voy a especificar. Bueno, vamos a mandarla a 4 kHz. 4 kHz. Ahí está mi frecuencia de corte. Entonces díganme ustedes, ¿cómo encuentro tau? También vamos a darle el valor al capacitor. Primero necesito tau. O sea, para encontrar resistencia y Multiplicamos capacitancia, la frecuencia por 2pi. Sería 2pi por la frecuencia. la tau, pues ya habíamos encontrado esto, es El 1 inverso de la frecuencia. sobre 2pi por la frecuencia de corte. Esa es mi tau. Y pues esto va a ser igual a 1 sobre 2pi por, ¿cuál es mi frecuencia de corte? 4 kHz. ¿Y esto cuánto les da? $3.97 micros. 3.97 microsegundos. Listo, ya tenemos tau. Ahora sí. ¿Qué me falta? Encontrar los valores de los componentes. ¿A cuál componente dijimos que le dábamos valor? Al capacitor. Al capacitor. Entonces, escojan un valor para el capacitor. 4.7 microfaradios. Ok, 4.7 microfaradios. Entonces, si ya tengo valor de capacitor, ¿cómo encuentro el valor de la resistencia? Despejamos la función de arriba. ¿Y qué nos queda? ¿Resistencia igual a qué? Tau sobre Está capacitor. sobre ¿Y eso cuánto va a ser? Mi tau es de 3.97 microsegundos. Profe, la tau no es 39.78 micros. No sé. Sí, yo también tengo la Sí. misma. Ok. Entonces, 39.7. 39.70 y qué le salió. 39.78. 78. Gracias. Entonces, acá abajo va a ser 39.78 microsegundos sobre mi capacitancia, la que escogieron ustedes, 4.7 microfaradios. Cuidado con eso, porque en el examen ahí se les van a ir los puntos. ¿Esto cuánto les da? $8.46. 8.46. Ahora, esa resistencia es muy pequeña. Habíamos dicho que las resistencias muy pequeñas las queremos evitar. ¿Por qué? Porque resistencias pequeñas son más susceptibles de error. Entonces vamos a cambiar el valor. Les voy a cambiar el valor a 3.3. vamos a dejarlo en punto 47 micros, o sea, en 470 nanos. 470 nanofaradios. Entonces, aquí dividan eso entre 470 nanofaradios y cuánto les da. $84.63 medio. 84.63. Sí. Bien, 84.63. Todavía está muy pequeño. Vamos a dejarlo de 47 nanos. 47 nanos, pues me va a dar 846.3 ohms. Listo. Entonces vamos a trabajar con ese valor. Procuren que su resistencia es la de 80 y tantos. Todavía es aceptable, pero
traten de que queden en el orden de los decenas o los cientos de preferencia. Vamos a dejarla así, vamos a dejarle 47 nanofaradios. Ahora, ¿qué sigue? Ahora sí, vámonos a MATLAB y nos venimos por acá, ¿sí? Vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a definir resistencia y capacitancia. ¿De qué valor nos quedó la resistencia? De 846.3 ohms. Y la capacitancia nos quedó de 47 nanofaradios. Listo. Definimos nuestras funciones, que pues va a ser tau. Y yo tengo que tau es igual a R por C. Listo. Y definimos numerador y denominador de la función de transferencia que vamos a cargar en Octave o en MATLAB. ¿Cómo va a quedar esto? Mi función de transferencia es esta que tengo aquí. Entonces, acuérdense, siempre hay que ordenar de mayor, de S de mayor exponente a S de menor exponente. Entonces arriba pues es nada más S a la 0 que multiplica 1. Por lo tanto, mi numerador me va a quedar como 1. Y mi denominador, ¿cómo va a quedar? Las S ya están ordenadas de mayor a menor. ¿Cuál factor está acompañando o escalando a S cuadrada? Tau cuadrada. Tau cuadrada. Muy bien. Coma. ¿Cuál factor está escalando a S? 2 tau. 2 2 tau. por tau. Excelente. Coma. ¿Y cuál factor está escalando a S a la 0? 1. 1. Bien. Y ya. Ahí está. Corremos el script. Me va a dar la respuesta. Listo. Ahí está la respuesta de mi filtro pasabajas de segundo orden. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Preguntas hasta el momento? Por mi parte no. Ok. Bien, si nadie tiene preguntas, continuamos entonces. Y ahora lo que falta pues es hacer la simulación. Y pues ya se lo saben. Fuente de voltaje, resistencia, capacitancia. Y ahorita voy a hacer nada más un filtro de primer orden, ¿sí? Tierra aquí, tierra acá. Y le damos los valores. El capacitor es de 47 nanos. Y la resistencia es de 846 ohms. La fuente la voy a hacer unitaria, es decir, de 1 volt. Vamos a escoger una fuente senoidal con una amplitud de 1 volt. Una frecuencia de, la sintonizamos a 4 kHz. Entonces vamos a empezar con 100 Hz. 100 Hz y ya. Y pues vamos a darle nombres a los nodos. La entrada. Y esta va a ser la salida. Listo. Ahora, ya tenemos todo. Vamos a hacer la simulación. Corro la simulación. Hazme una simulación de análisis transitorio. Tiempo de paro. Tenemos una fuente de 100 Hz. Eso significa que hace 100 oscilaciones por segundo. Eso significa que hace una oscilación cada 0.01 segundos. O sea, cada 10 milisegundos. Entonces vamos a darle ese tiempo. 10 milisegundos para que se vea solo una oscilación. Empezamos a guardar datos en 0. Paso máximo de 10 micros. Y listo. Voltaje de entrada, ahí está una oscilación.
y voltaje de salida. Ahora, ¿es un filtro pasa qué? ¿Bajas o altas? Baja. ¿Pasa a bajar? Bajas. ¿Cuál es la frecuencia a la que está sintonizado este filtro? ¿A los 100 Hz? Hertz. No, no lo calculamos a 100 Hz. ¿A 4 kilos? Lo 4 calculamos a 4 kHz. Entonces, 100 Hz, ¿está dentro de la banda de paso, sí o no? Sí. Sí. Entonces, no debería haber atenuación grande en la salida. Muestreo la salida y ahí está. Efectivamente, es casi lo mismo. Vamos a incrementar la frecuencia de la fuente. Voy a subirla ahora a 1 kHz. La subimos a 1 kHz. Y voy a modificar el tiempo de análisis. Lo voy a dejar en 1 mili para que se siga viendo solo una oscilación. Listo. Corremos la simulación otra vez. Y seguimos dentro de la banda de paso. No debe haber atenuación perceptible, o al menos no atenuación importante. Sí tenemos desfase, pero pues eso no es tan importante. Voy a subir la... Oiga, profe, ¿Qué pasó? ¿por qué se genera el desfase? El desfase se genera porque acuérdense que el capacitor tarda tiempo en empezar a cargarse. Entonces, ese retraso o ese tiempo que tarda el capacitor en responder es esto de aquí. Viene mi voltaje de entrada, empieza a cambiar y el capacitor, aquí se alcanza a ver el tiempo que empieza a dar en responder. ¿Sí? Este desfase es por el tiempo que tarda el capacitor en cargarse. ¿Sí se entiende? Ah, ok, gracias. Sí, profe, gracias. Bien. O sea, el desfase, o sea, el retraso, porque la bobina va a adelantar, pero el capacitor retrasa. El retraso es porque el capacitor tarda tiempo en cargarse. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? De mi parte no, De profe. mi parte no, profe. Bien. Seguimos entonces. Y ahí estamos a 1 kHz. Voy a subir la frecuencia a 2 kHz. Y ahí está, ya empezamos a ver más atenuación. Y subo la frecuencia hasta la de corte a 4 kHz. Y ahí está, ya estamos viendo más o menos lo que esperábamos, que era que la salida fuera el 70% de la entrada. ¿Cómo lo corroboro? Pues podríamos usar un measure aquí, pero yo sé que está funcionando bien el filtro. ¿Sí? Bueno, vamos a medirlo. Edit, Spice Directive, .meas, en el transitorio, vamos a encontrar una variable que se llame voutmax. Quiero encontrar el máximo voltaje en el nodo de salida y voy a omitir la primera senoidal porque esta está siempre distorsionada, ¿sí? Por las propiedades del filtro, esta siempre va a estar distorsionada. Entonces, medimos cualquier instante después de esta. Y yo voy a decir que voy a medir de 0.5 a 1 milisegundos. Entonces, desde 0.5 milis hasta 1 milisegundo. Vamos a ver si no explota. View, bueno, lo corremos. View, Spice Error Log. Y ahí está. ¿Cuánto debía ser mi salida con respecto a la entrada? En la frecuencia de corte. ¿El qué por ciento? El 90%, ¿no? 90. 70. 70%. 70.71%. Y aquí pues mi salida es el 69.39%. Está desfasado. Es normal, ¿sí? Spice va a introducir error dentro de los componentes. Si fuera la vida real, ¿qué tendría que hacer? Pues mover el valor de los componentes. ¿Qué muevo? El valor de la resistencia. Ahorita tenemos .696. Quiero .7071. Entonces, vamos a subirlo a lo mejor 846, 900. Vamos a subir el valor de la resistencia. ¿Qué pasará? ¿Tendré más o menos a la salida? Corro.
View, Spicer, reloj. Y mi salida bajó, entonces la resistencia hay que bajarla para que la salida suba. ¿Sí? Si bajan la resistencia, sube la salida. Vamos 846. Vamos a dejarla en 820. Vamos a bajarla nada más 20 ohms. Corro la simulación. Si se fijan, se alcanzó a apreciar cómo subió. Spicer reloj. Y ahí está. En lugar de .7071 tengo .7052. Todavía podría ajustarlo un poquito más. 810. Vamos a ver. Corro la simulación. View, Spicer reloj. Y me pasé un poquito, entonces menos. 815. Corro la simulación. Y vamos a ver la salida. Y ahí está, .7073. Listo, está perfectamente ajustado este filtro. Ya no hay error. Bueno, sí hay error, pero es despreciable. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ok, entonces ahí está mi filtro. Ahora, vamos a convertirlo en un filtro de segundo orden. ¿Qué hago para convertirlo en un filtro de segundo orden? Díganme. Dos capacitores ¿Dos capacitores nada más? y dos Y dos resistencias. resistencias. Y la resistencia. Duplico el filtro. ¿Sí? Vamos a duplicar el filtro. Entonces, selecciono la herramienta de copiado y copio el filtro. Listo. Ahí está. Aquí tengo nodos repetidos, entonces les voy a cambiar el nombre porque si no sí explota. Y este se va a llamar out1 y este se va a llamar out2. Listo. Ahora vamos a mover este meas, este measure, y también lo voy a duplicar. Ahí está. Ay. 18. Ahí, porque luego me da ansiedad. Este va a ser Vout max 1 y este de abajo va a ser Vout max 2. El 1 pues va a ser en el nodo Vout 1 y el 2 pues va a ser en el nodo Out 2. ¿Qué es lo que quiero con estas dos mediciones? Pues seguir midiendo cuánto es la caída aquí y medir cuánto es la caída acá. En teoría, no debería cambiar la caída aquí. Ahorita estábamos en 70.75% y acá ahora debería ser ¿cuánto? ¿Cuánto es el 70% del 70%? ¿49? Por los decimales que me estoy comiendo, debería ser el 50%. Es decir, en la frecuencia de corte de un filtro de segundo orden, la salida debería ser el 50% de la entrada. Vamos a verificar si es cierto. Y... sí, vamos a verificar si es cierto. Corremos la simulación. Y, bueno, me falta medir. Acá está la salida. Listo, esa es mi salida. Ahí tengo Vout 2 y ese es Vout 1. Vamos a ver qué está pasando. ¿Cuánto va a ser mi salida? Revisamos el error log. Y me dice que en Vout 2, ¿cuánto es mi salida? El 33.96, o sea, el 34% de la entrada. Está muy bajo. ¿Por qué está muy bajo? Porque, aunque en teoría no debería afectar, el hecho de que yo conecte otro filtro aquí va a mover las impedancias del sistema, ¿sí? O sea, es como si tuviéramos esta resistencia y esta resistencia. Acuérdense que las reactancias son resistencias aparentes.
Entonces, ahora tengo esta resistencia en paralelo con estas dos resistencias en serie. Entonces, se va a mover toda la impedancia del sistema. ¿Qué hay que hacer? Ajustar las resistencias. ¿Sí? Hay que ajustar las resistencias. Quedamos que si subíamos la resistencia, bajaba la salida. Entonces, la salida está muy baja. ¿Qué tengo que hacer con las resistencias? Bajarlas. Bajarlas. Vamos a dejarlas, tenemos que bajarlas las dos al mismo tiempo. Vamos a dejarlas ahorita en 750. Vamos a ver para dónde nos mandan 750. Y reviso el error log. Y mi salida, pues ya estamos en 36.8, entonces hay que bajarlas más. Vamos a bajarlas a 600. Hacemos el análisis. Y ya estamos en el 44.6%, ya nos estamos acercando. Y vamos a dejarlas en 550. Corremos la simulación. Y ya estamos casi. ¿Sí? Vamos a dejarlas entonces en 500. Corremos la simulación. View, Spice Error Log. Y ya me pasé un poquito, no era tanto. Pero, ¿se entiende? Sí. Sí. Bueno, esto lo hice yo manualmente, ¿no? Pero lo podíamos haber calculado. ¿Cómo lo podíamos haber calculado? Yo tenía que... ¿Cuánto era el valor original de la resistencia? 846 ohms. Entonces, podríamos haberlo hecho con una regla de 3. Se supone que para 846 ohms... Bueno, lo podemos hacer directo. ¿Cuánto era? Me estaba dando 36.5%. Entonces, yo tenía el 36.5 y yo quería el 50. ¿Cuánto les da 36.5 entre 50? Punto 73, profe. ¿Cuánto? Punto 73. 0.73. Entonces, eso más o menos nos aproxima y me dice, bueno, mira, tienes una magnitud de error del 73%. Entonces, ¿cómo corriges eso? Reduce tu resistencia. ¿Qué tanto la vas a reducir? 73%. Entonces, 0.73 por el valor que tenía de la resistencia calculada, que eran 846 ohms, ¿cuánto les da? $617.58. ¿617? Sí, punto 58. Ok. Y otra vez, eso no nos va a dar exacto, pero nos va a acercar al valor de la resistencia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cálculos ideales de este lado y acá estamos en la vida real. Sí, bueno, lo más cercano que podemos estar de la vida real con el simulador. Pongo mi valor de 617 ohms y ya hago el ajuste a partir de ahí. Si lo hubiera hecho desde ahí, ¿cuánto me hubiera dado? 617. Corro la simulación. View, Spice, Error Falta Log. cambiar la otra resistencia, ¿no? Ah, es cierto, gracias. $617. Corro. Edit. No, View. Spice Error Log. Y ahí está. Mi salida estaba al 43%. ¿Sí? Entonces ya nada más sería ajustarla desde ahí y ya tendría que bajar como a 500 ohms. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, profe. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí?
Si haya quedado la resistencia diferente, ya no es un filtro de segundo orden, ¿verdad? No, el orden me lo da el arreglo de los filtros. Los componentes individuales no. O sea, la resistencia la puedo modificar yo lo que quiera y cuanto quiera. Eh, ¿Pueden tener diferentes valores? sí, o sea, podemos tener dos arreglos de resistencia y capacitor diferentes, siempre y cuando los dos me den el mismo tau. Lo importante de cada filtro es el tau. O sea, acuérdense, el tau de este filtro es 39.78 micros. Entonces, aquí sería 39.78 micros. Este debe tener el mismo tau. ¿Puede tener componentes diferentes? Sí. Pueden escoger otro capacitor y otra resistencia para este y es lo mismo, ¿sí? Mientras el tau les dé el mismo valor. ¿Se entiende? Sí, Listo. gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bien. Ok, si no hay más preguntas, entonces ahora sí, eso es todo por el momento. Vamos a dejar la teoría hasta aquí. Y pues ya nada más me resta empezar a revisar la actividad. Sería todo de teoría